Bueno, que tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Catherine Gabriela Miranda Mancía y el día de hoy vamos a comenzar con la grabación de los videos, bueno, número uno de cuentas nacionales. Bueno, antes de entrar en materia, quisiera mencionar brevemente por qué la importancia de las cuentas nacionales, ¿no? Bueno, vamos a empezar a ver el sector producción de los hogares. Bueno, las cuentas nacionales son el sistema que usan los países para medir de manera ordenada la actividad económica, ¿no? Y dentro de ese sistema está el sector hogares, que tiene un tratamiento especial porque, bueno, las familias no solo consumen, sino que también producen, ¿no? Y a lo largo de esta presentación vamos a ver cómo se organiza esta producción, qué sectores institucionales existen y al final vamos a resolver algunos dos ejercicios. Ok, continuando con la grabación, vamos a presentar los 5 sectores institucionales. Bueno, y es que para poder entender cómo funcionan esas cuentas nacionales, lo primero que hay que entender es que, bueno, hay que saber que la economía de un país se organiza en 5 sectores, bueno, institucionales. Bueno, ¿y esto qué es? Un sector institucional es como ese conjunto de unidades que comparten características similares, ¿no? En su comportamiento económico y que estos pueden llegar a tener derechos sobre otros sectores, ¿no? Y así como también adquirir pasivos, eh, obligaciones frente a ellos. Y bueno, vamos a revisar cada uno. El primero que tenemos, como ustedes pueden ver, es el primer sector de los hogares, que normalmente pensamos en los hogares únicamente como consumidores, no así como productores. Que por ejemplo, un pequeño negocio familiar, como un taller, una tienda, o incluso el hecho de vivir en tu propia casa sin pagar renta, eso lleva como una contabilización formal de la producción de hogares. Y esto lo vamos a retomar más adelante con dos ejercicios que traigo hasta el final. Bueno, el segundo sector es el sector de las sociedades, ¿no? Y es que hablamos de las empresas privadas y dentro de este sector distinguimos entre sociedades financieras y sociedades, bueno, que son las que se dedican mayormente a actividades de intermediación de dinero, ¿no? Y también el otro tipo de sociedad que son las sociedades no financieras, que dentro de este sector, más que todo, incluyen esas empresas que individuales, que son esos negocios pequeños, que manejan como una sola persona o una familia, y veremos más adelante eh, con los ejercicios, ¿no? El otro sector es el sector del gobierno, ¿no? Que es el que se encarga de administrar los bienes públicos como carreteras, hospitales, escuelas públicas. Su característica principal es que este no busca generar esas ganancias, es sin fines de lucro, sino que, bueno, su único fin es proveer bienes y servicios a la sociedad en general, ¿no? El otro sector que tenemos es el sector bancario o financiero. Bueno, aquí se agrupan los bancos comerciales, las cooperativas, ahorros, dinero, crédito, las aseguradoras. Bueno, eh, y el quinto que tenemos acá, como ustedes pueden ver, es las instituciones sin fines de lucro, ¿no? Que trabajan en el servicio de los hogares, ¿no? Aquí, por ejemplo, las fundaciones, perdón, como las ONG y otras asociaciones comunitarias o sea, que brindan a las familias servicios sin cobrar por lo general ganancias, ¿no? Ok, continuando. Ahora que ya conocemos esos 5 sectores, es importante entender cómo estos vienen y se relacionan entre sí, ¿no?
Y para esto vamos a recordar un poquito del modelo del flujo circular de la economía que no nos es desconocido para nosotros, ¿no? Y es que en el centro de este flujo tenemos a las familias y las empresas. Las familias son dueñas de los factores de producción, es decir, eh, su trabajo, ¿no? Y se la ofrecen a las empresas. A cambio de ese trabajo, las empresas les pagan un salario, ¿no? A las familias y con ese dinero, las familias lo reciben, van y compran los bienes que estas mismas empresas y lo producen, ¿no? Entonces, se forma como ese ciclo que está de manera continua, ¿no? Y bueno, las familias entregan su fuerza de trabajo y reciben ese dinero. Las empresas producen esos bienes y servicios y reciben ese dinero a cambio, como ya lo mencionamos, que las familias lo compran. Bueno, a este ciclo básico se le suman otros dos sectores, ¿no? Y es que el sector gobierno participa regulando más bien esta actividad económica, que cobrando impuestos, proveyendo servicios públicos, y el sector bancario básicamente facilita todas estas transacciones, ¿no? De dinero. Y bueno, este flujo circular, como ya lo podemos ver, nos permite como tener ese panorama de cómo la economía es un conjunto de sectores aislados que no lo es, sino que están como en esa constante comunicación mediante transacciones de dinero, bienes y servicios. Bueno, ahora vamos a profundizar más que todo en unos conceptos fundamentales para entender cómo se contabiliza la relación entre los sectores, ¿no? Diferencias entre activos financieros y activos no financieros y pasivos, ¿no? Bueno, empecemos con activo financiero. Un activo financiero es un derecho que una unidad institucional tiene y que además puede servir como ese financiamiento, ¿no? A otra unidad, ¿no? Y un ejemplo es, por ejemplo, que un banco le dé un préstamo a otra sociedad. En ese momento, el banco viene y adquiere ese derecho de cobro sobre esa sociedad y ese derecho de cobro es su activo financiero. Por otro lado, tenemos a los activos no financieros, ¿no? Y aquí el derecho que se tiene no es un derecho de cobro sobre otra unidad, sino que es simplemente más bien el uso de un bien. Por ejemplo, si yo tengo una lavadora, un carro en mi casa, eso es un activo no financiero. Yo tengo el derecho de usarlo, pero no representa, digamos, por así decirlo, ninguna relación de financiamiento con otra unidad institucional. Otra cosa que yo quisiera mencionar es como resaltar que una misma unidad institucional puede tener el mismo al mismo tiempo como esos activos financieros y activos no financieros. Por ejemplo, un hogar puede que tener ahorros en el banco que serán su activo financiero y también tener una casa o un carro que serían, bueno, sus activos no financieros, como ya lo mencionábamos, ¿no? Y otra cosa, que por el lado de los pasivos, aquí la situación es un poquito diferente porque solamente existe un tipo de pasivo, ¿no? Y es el pasivo financiero, ¿no? No existen los pasivos no financieros porque adquirir una obligación eh, siempre implica recibir un financiamiento de alguien más, ¿no? Y por esta diapositiva sería todo. Bueno, continuando con la presentación, ahora entramos en la parte más, como un poquito más técnica, ¿no? Y es cómo se estructura contablemente la producción, ¿no? Y bueno, esta cuenta funciona como
una cuenta T, ¿no? Como recordarán en contabilidad financiera. Era bastante famosa la cuenta T. Bueno, la dividimos en dos lados. El lado de los empleos, también llamado usos, y el lado de los recursos, también llamado fuente. Bueno, del lado de los empleos encontramos primeramente el consumo intermediario. El consumo intermedio, perdón, que se identifica con la letra P2 y que corresponde a los insumos, materiales o gastos necesarios para poder producir algo. Después tenemos el valor añadido bruto, como ustedes pueden observar, y que representa el valor que realmente se generó en el proceso productivo. Después tenemos el consumo de capital fijo, que básicamente es el desgaste o la depreciación de bienes de capital eh, usados para producir, ¿no? Como las maquinarias, las herramientas y también, por último, tenemos el valor añadido neto, ¿no? Y que es el valor generado, pero ya descontando el desgaste, ¿no? Y por el lado de los recursos tenemos la producción total, eh, que sí, es efectivamente todo lo que se produjo, ¿no? Y aquí hay dos formas, bueno, más bien serían dos fórmulas, ¿no? Que son fundamentales, que deben quedar claras. Primero es que P1 es igual a P1 menos P2, es decir, el valor añadido bruto se obtiene em, restando la producción total, el consumo intermedio, y eso tiene sentido, ¿no? Porque el valor que realmente aporta unidad productiva es el que bueno, lo que se produce menos lo que se tuvo que gastar en insumos para poder producirlo, ¿no? Y la segunda fórmula que podemos observar allí es B1N es igual a B1 menos K1. Y es decir, el valor añadido neto se obtiene restando ese valor añadido bruto, el desgaste de los bienes de capital, y digamos que esta es la cifra, o sea, la más realista de ese valor que se ha generado. Ok, ahora, bueno, esa tabla nos va a servir un poquito para basarnos en los otros dos ejemplos, pero por aquí ya entendimos la teoría y las estructuras. Bueno, empecemos a ver este ejemplo, ¿no? Que es un sistema de cuentas nacionales del 2008 para ver cómo esta cuenta, bueno, se practica más que todo en la realidad. Bueno, y empecemos por el lado de los empleos, ¿no? El consumo intermedio total, como ustedes lo pueden observar allí, es de 115.0, ¿no? Y este valor se descompone en dos partes, como ven ahí. El 100, que corresponde al consumo intermedio de las empresas individuales, es decir, esos como pequeños negocios familiares que ya lo comentábamos antes, ¿no? Que gastaron insumos para poder producir. Eh, Luego tenemos el 15, que corresponde a esos gastos de mantenimiento de los alojamientos, es decir, lo que se gasta en reparar o mantener esas viviendas, ¿no? Y bueno, luego tenemos el valor añadido, que como ustedes pueden observar allí es 115, ¿no? El consumo de capital fijo, que es de 23, y el neto, valor añadido neto, que es de 132. Bueno, si sumamos el consumo intermedio más el valor añadido, obtenemos el total de los empleos, que es 270, como ustedes pueden observar ahí. Ahora vemos por el lado de los recursos, que aquí se organiza un tanto de una manera más particular, por así decirlo, ¿no? Primero tenemos, como pueden ver, la producción de mercado con un valor de 123, que se descompone en 100, correspondiente a la producción de esas empresas individuales, ¿no? Es decir, bueno, lo que esos negocios producen y venden, ¿no? Y el 23 correspondiente a los alojamientos. Y en segundo lugar tenemos la producción para uso final propio, con un valor de 147, que se compone de 90 de alojamientos imputados, como ustedes pueden ver ahí.
Y, o sea, es ese valor estimado de vivir en, en tu casa propia, pero sin pagar la renta, ¿no? Como si le rentaras, bueno, como si te rentaras a ti mismo la casa, ¿no? Y el 50 de autoconsumo imputado, que es todo lo que una familia produce y consume ella misma sin venderlo, cultivando como tu propio alimento, ¿no? Ok, ahora vamos a poner en práctica lo que hemos visto anteriormente con dos ejercicios. Antes de resolver el primero, quiero recalcar algo que es bastante importante, ¿no? Y es que debemos tenerlo presente en la medida de lo posible, ¿no? Y es que cuando una transacción no diga explícitamente, o sea, que el sector institucional involucrado es una sociedad anónima, vamos a sobreentender que se trata de una empresa individual, ¿no? Que por lo tanto se va a clasificar en el sector hogares. Bueno, comenzando con el primer ejercicio, sin nada más que decir, eh, tenemos el primer caso, ¿no? Y es que el señor Pérez, como dice acá, compra pinturas para utilizarlas en su taller eh, de enderezado y pintura que trabaja junto a su familia y esta compra tiene un valor de $30. Ok, analizamos esto detalladamente. Primero, el sector institucional. O sea, como se trata de un taller familiar y no se menciona que es una sociedad anónima, lo clasificamos dentro de hogares, ¿no? Y segundo, la cuenta que estamos usando, ¿no? Que en este caso es la cuenta del sector producción. Y el tercero, que debemos identificar que si es un recurso o un empleo. Como el señor Pérez está gastando dinero para comprar un insumo, esto lo vamos a registrar en consumo intermedio, ¿no? Porque la pintura es un insumo necesario para producir el servicio de enderezado y pintura, ¿no? Y por último, como ustedes pueden ver, tenemos en quinto lugar el subrubro, ¿no? Y es que es simplemente pintura, ¿no? Detallando qué tipo de insumo es. Ah, bueno, se me olvidaba el último, ¿no? Y es el valor de la transacción, ¿no? Que en este caso tenemos un valor de $30. Ok, pasando al último y segundo ejercicio, ¿no? Tenemos, como ustedes pueden ver ahí, la señora Rodríguez cobra el alquiler de su casa por $150, ubicada en la colonia Madre Salva. Ok, analicemos este caso así como lo hicimos en el anterior y primero es identificar el sector institucional. Nuevamente, al no mencionarse una sociedad anónima y al tratarse de una persona particular, lo vamos a clasificar dentro de hogares. Ahora, el segundo lugar, como ya lo mencionábamos anteriormente, la cuenta. Como estamos trabajando bajo el sector hogares, bueno, el sector producción, ¿no? Obviamente lo vamos a clasificar en la cuenta de producción. Y tercero, aquí la diferencia clave con el ejercicio anterior es que esto se registra como un recurso, ¿no? Y no como un empleo. ¿Por qué? Porque la señora Rodríguez está recibiendo un ingreso por alquilar su propiedad. O sea, no está gastando. Y en cuarto lugar tenemos ese rubro, el rubro que está dentro de los recursos de producción de mercado, ya que es un servicio que efectivamente se está vendiendo al mercado. Y el quinto, el subrubro, es específico, es que está, bueno, lo vamos a ubicar dentro de los servicios de alojamiento. Y dentro de esa categoría está, bueno, lo podemos clasificar como los alquileres pagados porque es un alquiler que sí, realmente sí se cobra, ¿no? Y se paga, a diferencia del alojamiento imputado que vimos anteriormente. Este sí se paga. El imputado no, ya lo vimos. Nada más eso es una estimación de lo que uno
pagaría si se arrendara, ¿no? Y en el sexto lugar, el valor de la producción es de 100. Y bueno, ya con este segundo ejercicio cerramos la presentación y hemos visto cómo se organizan esos sectores institucionales, cómo se relacionan en sí a través del flujo circular, las diferencias entre activos y pasivos financieros y no financieros, la estructura de una cuenta de producción, básicamente con sus fórmulas, todos los ejemplos numéricos, em, los ejercicios prácticos que hemos visto y claramente, bueno, espero que haya quedado un poquito claro, ¿no?